¿Te compraste el nuevo Galaxy Z Fold 8 y quieres sacarle el máximo a tu nuevo teléfono? En este video te estaré enseñando varios trucos y tips, así que comencemos. Comencemos hablando de algo sumamente importante y es cómo sacarle el máximo a la pantalla de tu dispositivo. Y como puedes ver, de forma predeterminada él viene con el acceso aquí a los botones de ir hacia atrás, pantalla de inicio y de multitarea, pero podemos hacerle un cambio para poder mejorar esto un poquito más, yendo directamente a configuración, a la parte de pantalla y bajando hasta encontrar la parte de barra de navegación. Y aquí te recomiendo que la enciendas, la parte de poder tener este botoncito para que puedas entonces navegar directamente en tu dispositivo. Y como puedes ver, ahora hemos ganado un poquito más de espacio de pantalla aquí. Lo otro que puedes hacer para tener más espacio aquí en la pantalla de inicio, puedes ver que aquí hay un widget de Google con la G, el micrófono, etcétera. Quizás no está implante para ti que eso esté constantemente ahí, pues puedes pinchar aquí en la pantalla de inicio y tocar el botoncito de ajustes y bajar un poquito más hasta encontrar la parte de mostrar búsqueda en inicio. Y aquí te recomiendo que lo apagues, puedes entonces encenderlo si quieres tener el buscador también de archivos y de aplicaciones, pero si quieres tener más espacio para iconos y un poquito más de algo más limpio, pues sin duda alguna apaga esa función. Hablemos ahora sobre cómo puedes aprovechar la pantalla de tu dispositivo para tener un sistema de multitarea bastante avanzado. Y lo primero que puedes hacer sería obviamente abrir tu teléfono para que puedas tener todo este espacio para hacer lo que tú quieras. Vamos aquí a abrir una aplicación para poder mostrarte ahora cómo puedes tener aplicaciones de un lado a otro y ahora después deslizar aquí para tener acceso a esta barra de tareas o de aplicaciones. Y aquí pues entonces puedo deslizar otra aplicación. Vamos aquí a deslizar entonces la aplicación de calendario para poder colocarla aquí en un lado del dispositivo y poder ver que ahora puedo tener la aplicación del navegador como también la de calendario de lado a lado, y puedo llevar esto a otro nivel arrastrando entonces aquí la aplicación de configuración a esta esquinita y puedo ahora tener tres aplicaciones en las cuales puedo interactuar sin ningún problema. Aquí me puedo mover entre los meses, puedo navegar, lo que sea que esté haciendo, así que puedes tener hasta tres aplicaciones aquí, pero puedes llevar esto a otro nivel. Una vez estés aquí en este sistema de tres aplicaciones, también puedes hacer algo más. Simplemente vamos a decir que quiero añadir la aplicación de teléfono, puedo soltarla en el medio y puedes ver que ahora se ha convertido en una aplicación flotante que puedo entonces mover a un lado a otro, así que sin duda alguna puedes tener hasta cuatro aplicaciones de esta manera, aunque puedes hacerla un poquito más pequeña para que se mantenga aquí como un botoncito flotante. Y aquí podemos añadir otra aplicación más. Vamos aquí a añadir la tienda de aplicaciones de Samsung para que puedas ver este ejemplo y puedes ver que sí puedo seguir añadiendo múltiples aplicaciones y mantenerlas en modo flotante o de esta manera. Ahora bien, mientras estamos aquí en este modo multitarea, puedes ver que hay como una línea encima de las aplicaciones y esa línea la puedes tocar para poder interactuar con esta aplicación. Puedes hacerla más grande para que obviamente todo se ocupe todo el espacio de la pantalla. También puedes activar el modo aquí de multitarea para abrir entonces Chrome, y si lo tocas otra vez pues puedes entonces aquí tocar este botón para tener acceso a tu librería de aplicaciones para que puedas cambiar rápidamente entre una aplicación y otra. Obviamente también puedes ajustar el tamaño de las aplicaciones simplemente moviéndote de un lado a otro, así que puedo llevarla aquí para hacerla bastante pequeña, y lo que puedes hacer sería activar este modo de 90 y 10% de cierta manera, y aquí puedes tener toda la pantalla abierta y puedes entonces cambiar rápidamente entre una aplicación y otra, y esto sin duda alguna es una de mis funciones favoritas. Una función avanzada que me encanta activar en estos teléfonos plegables, la puedes activar directamente aquí en la parte de configuración y bajando hasta funciones avanzadas y yendo a la sección de ventanas múltiples, y puedes aquí activar la parte de deslizar para pantalla dividida, y eso para mí es excelente ya que puedes entonces deslizarte con dos dedos de un lado a otro. Vamos a hacerlo aquí para que puedas ver y puedes entonces aquí abrir rápidamente este menú de multitarea, así que sin duda alguna te recomiendo que actives esto para que puedas disfrutar más este sistema de multitarea. Ahora bien, una vez estés aquí en este modo multitarea, puedes hacer algo más que me encanta, sería tocar aquí en el medio para entonces activar este botoncito de la estrellita, y puedes ver que ahora puedo añadir este par de aplicaciones a mi barra de tareas, a mi pantalla de inicio o a los paneles Edge. Vamos aquí a abrirlo aquí a la barra de tareas, y ahora vamos a decir que estoy en la aplicación de Chrome. Vamos aquí a cerrar esta, o vamos a decir que estoy por ejemplo en los mensajes, y ahora puedo entonces deslizarme hacia aquí y puedo activar este botoncito y estaré abriendo rápidamente este par de aplicaciones. Esta barra de tareas que vas a poder encontrar aquí en la pantalla de inicio, digamos por ejemplo que estoy aquí en una aplicación y me deslizo hacia arriba, puedes ver que tengo aquí aplicaciones como recientes, pues eso también lo puedes activar para que esté disponible aquí en la pantalla de inicio, y para eso vamos a ir directamente a la parte de configuración, bajamos a la parte de pantalla y bajamos hasta encontrar la parte de barra de tareas, y puedo aquí activarlo y puedo mostrar que se muestren aplicaciones recientes o sugeridas, hasta 3 aplicaciones. También puedo cambiarlo para que sea hasta 4 para que tengas más alternativas, y también pues entonces puedo ocultarlo
o mantenerlo constantemente en la pantalla. En mi opinión, esto para mí no es bueno, a mí me gusta que esté oculto, así que sin duda alguna puedes activar esto para que puedas tener más aplicaciones aquí recientes y puedas cambiar entre ellas. Seguramente utilizando tu nuevo Galaxy Z Fold 8, en los primeros días seguramente encontrarás aplicaciones que cuando las abras se estarán abriendo de esta manera y no puedes rotarlo, tendrás que entonces mover el teléfono. Obviamente esa no es la interfaz que quieres tener, ¿ves? Por más que quieres rotarlo, no está funcionando, pues para eso podemos ir directamente aquí a la parte de configuración y yendo otra vez a la parte de funciones avanzadas, y aquí vamos a poder activar la parte de poder tener la alternativa de que podamos forzar a que la aplicación funcione de forma horizontal. Lo vas a encontrar aquí en la parte de laboratorios, le damos aquí y puedes ver aquí vista horizontal forzada y puedo activar la aplicación que te está dando problemas. Digamos que este ejemplo es la aplicación de Domino's, y ahora puedo ir directamente a la aplicación y puedes ver que ahora se ha rotado para poder utilizarla sin ningún problema de esta manera, aunque Samsung también incluye este botoncito para que puedas ampliarla. Obviamente tendrás que jugar un poco aquí para ver si se ve bien o no, así que puedes apagarlo o encenderlo dependiendo de cómo es que funciona en esa aplicación. Ahora bien, aunque tu Samsung Galaxy Z Fold 8 viene con un montón de opciones de personalización, como te mostré anteriormente, podemos llevar esto a otro nivel añadiendo unas funciones bastante útiles, yendo directamente a la aplicación de la tienda de aplicaciones de Samsung Galaxy Store, y aquí vamos a buscar una aplicación bastante popular que se llama Good Lock. Vamos aquí a buscarla para que la podamos tener aquí, y entonces cuando descargo esta aplicación me permite añadir como diferentes módulos que puedo añadir para entonces poder personalizar aún más la pantalla de inicio y otros aspectos más de tu dispositivo, pero en este caso nos estaremos enfocando solamente en la pantalla de inicio. Vamos aquí y en la parte de multitarea también, vamos aquí a descargar este módulo llamado Home Up, y aquí te están enseñando varias funciones que puedes hacer para que puedas maximizar el tamaño de tu pantalla. Una vez se descarga, vamos aquí a abrir la aplicación de Home Up para poder mostrarte algunas de las funciones que en mi opinión vale la pena activar. Obviamente aquí un sinnúmero de opciones que puedes hacer, pero en mi opinión pues yo te voy a enseñar algunas que yo utilizo bastante. Vamos aquí a encenderlo, y la primera que me encanta activar sería esta parte del sistema de multitarea, ya que cuando activas aquí el sistema puedes ver que realmente no utiliza bastante bien el espacio en mi opinión, así que puedes aquí activar varias cosas como por ejemplo una cuadrícula, una lista vertical. En mi caso a mí me gusta aquí esta como cuadrícula, y puedes ver que ahora cuando activo el modo de multitarea puedo ver más de mis aplicaciones recientes para poder cambiar rápidamente entre ellas. Otro cambio que puedes hacer sería mejorar cómo se ve el espacio de la pantalla de la cubierta. Puedes ver que de forma predeterminada puedes añadir bastantes aplicaciones, pero podemos llevar esto a otro nivel. Vamos aquí a la aplicación de Home para que puedas ver cómo es que funciona. Vamos aquí a abrirla y puedes ver que en la pantalla principal puedo cambiar la cuadrícula para poder llevarlo a un nivel bastante extremo. Vamos a decir 6x6 para que puedas ver un ejemplo. Previamente puedes añadir muchísimo más, y aquí puedes ver que tengo un poquito más de concentración de iconos para poder colocar más en esta pantalla de inicio. Sin embargo, otra cosa que podemos hacer sería ampliar cuántas aplicaciones favoritas podemos encontrar aquí en la pantalla de la cubierta, y eso lo vamos a encontrar también aquí en esta parte, en la sección de la pantalla de inicio. Podemos bajar hasta la parte de favoritos, y aquí puedo llevarlo hasta 9 para que puedas ver cuán exagerado se ve. Obviamente pues yo quizás no te diría que coloques hasta 9, pero sin duda alguna quizás como 6 o 7, para que sin duda alguna puedas colocar más aplicaciones aquí y poder maximizar el tamaño de tu pantalla. Lo último que te recomendaría sobre la pantalla interna y la pantalla externa es que decidas si las mismas pantallas de inicio que tienes aquí en la pantalla externa se duplican directamente en la pantalla interna. Puedes ver que lo mismo que tengo afuera lo tengo también aquí adentro, pues entonces puedes ir directamente a la personalización, aquí yendo a la parte de ajustes, y decidir si quieres que se reproduzca, que tengas lo mismo que tengas afuera también adentro, o que entonces pues tengas un sistema pues separado, que lo que tengas afuera sea diferente a lo que tengas adentro. En mi caso a mí me gusta hacerlo de esta manera, pero obviamente es algo bastante personal, así que explora ambas ideas para que puedas maximizar el tamaño de ambas pantallas. Dejemos a un lado esa sección y vayamos ahora a la parte de configuración rápida, y eso lo vas a poder encontrar aquí deslizándote en la parte superior, pero esto lo podemos personalizar para que sea un poquito más útil. Vamos aquí a apretar el botoncito del lápiz y puedes ver que ahora yo puedo simplemente ajustar el tamaño de estos botoncitos, algo que anteriormente no podías hacer. También por ejemplo puedo remover algunas secciones, digamos que nunca utilizo la parte de modos, pues puedo aquí removerlas, así que ahora tienes sin duda alguna más opciones para poder personalizar cómo se ve esta sección de la sección de configuración rápida. Inclusive puedo mover estas secciones para que la parte de la música que esté más arriba, y si quieres añadir más botones pues le das aquí añadir control, y aquí tienes un sinnúmero de alternativas que puedes añadir para poder hacer esta sección de configuración rápida perfecta para ti. Otra cosa que puedes hacer es aquí en esta sección donde tenemos más botoncitos, podemos ampliarla para que se vea más o hacerla más pequeña. En fin, esto lo puedes personalizar para que sea perfectamente para ti, y le podemos dar aquí editar para poder cambiar o remover algunos de estos botones. Digamos por ejemplo que nunca utilizas aquí la parte del modo intérprete, pues lo puedes borrar para que no esté disponible aquí, y si quieres añadir un control a esta área pues
simplemente lo buscamos otra vez para poder añadirlo. Entre todos los botones que puedes añadir aquí, yo te recomendaría que vayas y añadas la parte del brillo atenuado, y eso lo vas a encontrar aquí en la parte de accesibilidad. Vamos aquí a añadirlo, le damos aquí listo, otra vez listo, y ahora cuando vayas a esta sección podemos activar este modo extra atenuado, y eso te permitirá reducir más el brillo cuando estés por ejemplo por la noche, para que no te moleste tanto a la hora de utilizar tu dispositivo. Otra cosa que te recomendaría de esta parte de la configuración rápida sería apretar aquí el botoncito del lápiz y ajustar este panel para que entonces puedas tener la parte de notificaciones, y entonces aquí a la derecha el modo de configuración rápida, pero puedes cambiarlo para que sea todo junto, para que cuando te deslices, vamos aquí a activarlo para que lo puedas ver. Entonces ahora cuando me deslizo tengo aquí la configuración rápida, y si me deslizo otra vez, pues entonces tengo acceso a este menú. Obviamente pues aquí dependerá pues obviamente de cómo tú quieres utilizar tu dispositivo, si quieres tenerlo de esta manera, pero sin duda alguna considera ambas alternativas. Vayamos ahora a la parte de personalización, y digamos que quieres añadir múltiples aplicaciones aquí a tu pantalla de inicio, pues te deslizas de esta manera, y ahora pues simplemente dejo aquí el dedo apretado y le doy aquí a la parte de seleccionar, y ahora aquí puedo añadir múltiples aplicaciones, y simplemente le doy entonces aquí las toco y las arrastro de esta manera, y puedo colocar aquí múltiples aplicaciones rápidamente en mi pantalla de inicio. Otro cambio que te recomendaría, que no entiendo por qué viene de forma predeterminada de esta manera, sería la parte de tu bandeja de aplicaciones, para que toques aquí el botoncito de menú y le das a la parte de ordenar y le des orden alfabético, para que obviamente pues tenga un poco más de sentido todo esto. Otra área que puedes personalizar de una manera bastante diferente ahora en tu dispositivo sería la pantalla de bloqueo. Vamos aquí a la parte de fondos y vamos a seleccionar la parte de pantalla de bloqueo, y vamos aquí a buscar una foto, y algo que puedes hacer sería añadir una foto que tenga como un fondo bien interesante. Vamos aquí a añadir esta de Spider-Man para que puedas ver lo que te estoy diciendo, y entonces ahora puedes ver que mientras muevo, vamos aquí a ajustar aquí el personaje para que puedas ver lo que te digo, y puedes ver que este reloj se ajusta dependiendo donde coloque aquí por ejemplo la cabeza y el brazo, pero podemos llevar esto a otro nivel un poquito más, ya que puedo tocar este reloj y puedo tocar esta tipografía que es un poco más alargada, y puedes ver que aquí reacciona un poquito más a cómo se ve Spider-Man, y mientras lo voy moviendo pues se va ajustando para que entonces se pueda mover de una manera bastante curiosa e interesante. Así que si quieres personalizar tu dispositivo de una manera bastante interesante, sin duda alguna utiliza esta tipografía para que puedas tener este fondo de pantalla bastante interesante. Hablemos ahora de la función de Now Brief, que es un resumen que Samsung te estará colocando por ejemplo por la mañana, por la tarde, al mediodía, dependiendo de cómo lo tengas configurado. Aquí de forma predeterminada viene en un widget, y aquí puedes ver cómo sería la parte de buenos días, porque obviamente es bastante temprano aquí donde estoy viviendo, y aquí puedes ver pues, todo lo que está pasando, el clima, tu calendario, por ejemplo cualquier otro cambio de ajuste que puedes hacer, películas o series que vengan por ahí. Pero algo nuevo que puedes hacer sería crear tu propia tarjeta para que puedas personalizar cómo se ve todo esto. Vamos a darle a comenzar para que puedas entonces crear una nueva tarjeta enfocada en cosas que sean perfectamente para ti. Puedes enfocarme en la parte de clima, en salud o en la parte de videos. Yo creo que esta es la parte más popular, diría yo, en la parte de videos, y aquí te estaré enviando la configuración del sistema de Now Brief para que puedas remover algunos elementos que quizás no te interesen. Obviamente aquí tienes que sentarte un poquito más a personalizarlo, pero vamos a darle aquí a YouTube para poder encender esto. Voy a seleccionar mi cuenta obviamente, y estaremos entonces teniendo la habilidad de poder crear una tarjeta enfocada en videos. Ahora cuando vuelva a esta ventana y toca aquí videos, puedes entonces pedirle opciones de por ejemplo me quiero videos de videojuegos, de viajes o de vehículos, y entonces aquí también puedo añadir algunos elementos como por ejemplo juegos de Nintendo. Esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver cómo es que funciona, así que puedo añadir esta información directamente en esta sección para que entonces el sistema de Now Brief pueda entender exactamente lo que estoy pidiendo, y puedo decirle que sea cada día a las 9 de la mañana o cada día a los sábados a las 9. Realmente lo puedes configurar como tú quieras, y ahora estará haciendo este sistema de generación para que pueda entonces mostrarte un ejemplo de cómo sería esa ventana. Como puedes ver, luego de varios segundos en lo que estuvo pensando, aquí estás viendo cómo me está mostrando algunos videos de videojuegos, así que sin duda alguna si estoy satisfecho con ellos pues puedo entonces darle listo, y aquí te estará mostrando algunos videos de intereses dependiendo de lo que pusiste anteriormente. Hablemos ahora de algo bien importante para muchas personas, y sería la parte de batería. Vamos aquí a la parte de configuración rápida, y puedes ver que ahora en tu dispositivo ahora tenemos una opción llamada garantía y cuidado, y ahora Samsung ha colocado un sistema para poder preguntarle a Bixby si estás teniendo algún problema. Puedes aquí ver que puedes añadir el sistema de garantía directamente aquí. También se configura con tus otros dispositivos de Samsung, y aquí puedes hacerle preguntas a Bixby de cómo está tu dispositivo, cómo puedes resolver algo, y aquí puedes ver que por ejemplo le puedes decir que el dispositivo se calienta mucho, y entonces tocando esto pues el dispositivo pues podrá entonces analizar lo que está pasando para poder darte algunas recomendaciones, y entonces que puedas resolver el problema que estás teniendo. Aquí por ejemplo lo cambié para que juegue entonces mi dispositivo está muy lento, y puedes ver que ahora está pensando y ya estará dando entonces algunas recomendaciones, estará analizando los manuales y preparando algunas respuestas utilizando inteligencia artificial, pero basado obviamente en cómo es que funciona tu dispositivo y cómo entonces puedes mejorar si por ejemplo está un poco lento, para que puedas ver algunas alternativas. Aquí entonces ahora Bixby me ha dado varias alternativas. Me dice que reinicie mi dispositivo, que haga una optimización inmediata, que verifique si el ahorro
ahorro de batería está encendido, así que sin duda alguna puedes darle un poco más de diagnóstico a tu Samsung utilizando esta nueva herramienta. Ahora bien, con respecto a la batería, puedes darle aquí al botoncito de diagnóstico y el dispositivo estará haciendo obviamente pues un diagnóstico de todo lo que está pasando en tu Samsung para poder darte un reporte de cómo es que está, por ejemplo, la batería, el software, la cámara, los altavoces, en fin, todo lo relacionado a tu dispositivo. Vamos aquí a detenerlo para poder entonces ver la parte de la batería, porque ya la hizo. Vamos aquí a darle a aceptar y puedes ver que ahora puedo ver en la sección de estado de batería, y lo importante es que tu dispositivo, como es nuevo, si es nuevo, pues entonces supone que diga bueno, y aquí la capacidad 4800 mAh, que es lo que se supone que venga, quizás dentro de un año, de 2 años, dependiendo de cuánto tiempo utilices tu dispositivo y cómo lo uses. Pues aquí quizás no diga normal, diga que la duración no es buena, etcétera. Aquí puedes monitorear un poco más cómo es que está la batería de tu dispositivo. Sin embargo, algo que puedes hacer para mejorar la batería de tu dispositivo sería bajar aquí a la sección de configuración e ir a la parte de batería e ir a la parte de protección de batería. De forma predeterminada esto viene activado, pero puedes ver que está en la sección básica, pero puedes llevarlo al máximo para entonces decirle al dispositivo que solamente se cargue hasta 80%, y eso te ayudará a que la batería pues dure mucho tiempo en largo plazo, para que entonces no se degrade, ya que cargarlo constantemente a 100% es lo que entonces afecta a tu dispositivo. Pero de forma básica, pues sin duda alguna él es bastante inteligente y no estará cargando al 100% y de estar 100% toda la noche, sino que analizará tu patrón de sueño, tus alarmas, etcétera, para cargar hasta 80%, y cuando ya esté listo a punto de despertarte, pues entonces que termine de cargar hasta ese 100%. Ahora bien, si tu dispositivo lo sigue sintiendo lento, se pone medio raro, simplemente puedes ir aquí a la parte de cuidado del dispositivo, y aquí puedes añadir varias cosas, como por ejemplo la parte de optimización automática para que el dispositivo se reinicie de vez en cuando, para que entonces pues se eliminen todas esas cosas que se almacenan en el dispositivo, que lo hacen sentirse lento. Obviamente pues aquí puedes decir que cuando sea necesario, o sea un horario, quizás por la noche, quizás una vez a la semana o 2 veces en semana, en fin, lo puedes predeterminar como tú quieras para que tu dispositivo se reinicie y se arregle cualquier problema que esté teniendo. Hablemos ahora de algunas nuevas funciones de inteligencia artificial, y eso lo vas a encontrar aquí en la parte de configuración, en la sección de Galaxy AI, y obviamente hay un montón de funciones de inteligencia artificial. Acá abajo te estaré dejando videos de mis pasados teléfonos para que conozcas algunas cosas nuevas, pero en cuestión específicamente de tu nuevo Galaxy Z Fold 8, ahora tenemos una opción llamada aquí resumen de la llamada, y por ejemplo si estás en una llamada con por ejemplo una aerolínea, o por ejemplo con algún evento de tu trabajo y se relaciona con algún evento de tu calendario o algún correo, etcétera, el sistema va a poder mostrarte esa información directamente ahí en la pantalla. Vamos aquí a encenderlo para que esté disponible, así que sin duda alguna, si estás llamando por ejemplo a tu aerolínea que tienes algún problema, va a poder mostrarte ese correo o cualquier información pertinente directamente ahí, pero no te que estás yendo a buscarla. Obviamente debes de recordar que tu Samsung Galaxy también tiene la función de filtrado de llamadas, para que entonces no te lleguen esas llamadas que no quieres tener, de teléfonos que entonces te quieren vender algo, etcétera. También tiene la función de traducción, así que sin duda alguna tienen varias funciones inteligentes aquí en la parte de llamadas. Otra nueva función de inteligencia artificial que nueva ahora en estos dispositivos de Samsung es la función de Fan Cam, o de cámara de fanático, y esto lo vas a poder aplicar por ejemplo en videos, en cualquiera, aunque no haya sido grabado con tu dispositivo. Vamos a apretar el botoncito de Galaxy AI y vamos a haber encontrado aquí en este botoncito que es como una carita, y ahora lo tocamos y el sistema va a poder analizar por ejemplo el sujeto del video. Vamos aquí a moverlo para que pueda detectar el sujeto, y ahora puedo aquí tocarlo y el dispositivo nos estará pidiendo si quiero cambiar el tamaño para por ejemplo sea para redes sociales. Digamos que estás grabando a tu hijo corriendo o algún familiar, etcétera, y quieres entonces convertir ese video horizontal en uno vertical, pero que siga exactamente a la persona. Vamos a darle aquí a seguir y el dispositivo ahora estará analizando la escena para poder entonces seguir la persona, y puedes ver que se estará moviendo, aunque la persona se mueva hacia un lado, estará moviendo el video para poder mantenerlo directamente en el medio. Así que sin duda alguna no tienes que ni siquiera saber editar videos para poder beneficiarte de esta función. Algo nuevo que puedes hacer ahora en tu Galaxy Z Fold 8 sería compartir archivos con el sistema de AirDrop en los dispositivos de Apple. Así que digamos que por ejemplo quiero compartir esta foto de Spider-Man, puedo darle el botoncito de compartir y ahora ir directamente aquí a la parte de Quick Share o de compartir rápido, y puedo ahora simplemente tocar el botoncito aquí de menú, ir a la parte de ajustes y ahora bajar un poquito más y encontrar la opción de compartir con dispositivos de Apple. Y ahora entonces en mi dispositivo de Apple, aquí en este iPhone, voy a ir directamente a la sección de AirDrop y le voy a dar ahora a compartir con todos, para que entonces pueda aparecer directamente aquí y puedo ver que aparece aquí el nombre del mandado, desde aquí aceptar. Y esto es bastante increíble, que pueda enviar fotos desde mi Samsung Galaxy a un iPhone utilizando AirDrop, y esto también lo vas
vas a poder hacer de forma inversa. Digamos que quiero compartir esta foto una vez más, simplemente para que veas el ejemplo. Le doy aquí a la parte de compartir y mientras esté aquí en la sección de recibir de en tu Galaxy Z Fold 8 para que entonces puedas compartir obviamente, pues ahora me aparece este botoncito para poder compartirlo al Galaxy Z Fold 8. Le doy aquí aceptar y voy a poder enviar esa misma foto a mi Samsung Galaxy utilizando el sistema de AirDrop. Vayamos ahora a la sección de cámara y algo que tienes que saber es que puedes abrirla rápidamente apretando 2 veces el botón de encender la pantalla de tu dispositivo y obviamente pues puedes utilizar la cámara de esta manera, pero obviamente el éxito sería abrirla para que te puedas beneficiar de las funciones que ofrece. Y lo más importante para mí sería ir aquí a la parte de la superior donde dice vista de captura, y esto será excelente ya que puedes tomar fotos y verlas automáticamente aquí a la mano izquierda, y eso será perfecto para que puedas ver lo que está pasando y no tengas que estar tocando el botoncito aquí de vista previa. Aquí te vas a poder mover rápidamente entre ellas y digamos por ejemplo que son fotos que no te gustan, pero puedes dar aquí borrar, la puedes compartir, marcar como favorito rápidamente directamente desde aquí. Ahora bien, una de las mejores funciones de tu teléfono plegable sería tocar este botoncito acá arriba que esté encendiendo la pantalla externa, para que entonces cuando le estés tomando la foto a una persona, ella se pueda ver directamente en la pantalla externa. Puedes ver que se ve aquí la pantalla. Esto también será excelente para que te puedas tomar selfies utilizando la cámara mejor que obviamente que la que está acá atrás en vez de la cámara de selfie aquí, así que sin duda alguna aprovecha esta función. Pero bueno, en cuestión de algunas nuevas funciones que puedes disfrutar de tu Galaxy Z Fold 8 lo vas a encontrar aquí en la parte de video, y es que ahora tu dispositivo tiene un modo mucho más avanzado de estabilización, ya que ahora puedes tocar este botoncito y prácticamente no importa qué hagas en tu dispositivo, esto se llama como soporte al horizonte, para que mientras estés agarrando el teléfono puedes rotarlo, puedes moverlo. Lo importante es que no importa lo que hagas, se estará manteniendo enfocado en ese horizonte para que no se vea esa rotación. Aquí puedes ver un ejemplo de cómo estoy moviendo la cámara del dispositivo mientras estoy grabando y el resultado final de cómo se ve el video, que realmente no se nota que estoy rotando el teléfono. Otra cosa que puedes hacer específicamente para grabar videos sería ir directamente aquí a la parte de más e ir a la sección de Video Pro, ya que ahora tienes más alternativas en cuestión de los FPS, ya que puedes tocar aquí en la parte superior para poder cambiar en la sección de UHD, que sería entonces grabar en 4K, y puedes ver que tengo aquí un sinnúmero más de FPS. Tengo 30, 48, 60, 120, 100, 50, en fin, ahora tienes un sinnúmero más de alternativas para que puedas disfrutar de cómo se ven los videos y que tengas más control a la hora de grabar. En cuestión de las fotos, algo que puedes activar que para mí es excelente sería ir aquí a la parte de configuración y vamos a bajar un poquito hasta encontrar la parte del asistente de cámara, que es una aplicación de lo que te hablé anteriormente de Good Lock, o perdón, de este sistema de aplicaciones de Samsung, para que entonces puedas personalizar un poquito más la cámara y sacar una función bastante útil, y una de ellas sería en mejorar la parte de la resolución, ya que puedes activar ahora resolución en 24 megapíxeles, y esto será excelente porque la cámara de tu dispositivo es de 50 megapíxeles, pero no vas a querer constantemente tomar fotos de 50 megapíxeles porque sin duda alguna pues toman bastante espacio, así que puedes aquí tocar el botoncito de 24 megapíxeles para que te puedas beneficiar de fotos de mayor resolución sin tener que gastar tanto espacio. Y bueno, si quieres sacarle el máximo a la cámara de tu dispositivo, también lo puedes encontrar aquí en la parte de Expert RAW, que es otra función que puedes descargar de la aplicación de la tienda de aplicaciones de Samsung, y eso te permitirá hacer muchas cosas, como por ejemplo capturar fotos de las estrellas, de galaxias, en fin, obviamente utilizando un trípode y mucho más, pero aquí en el canal tengo un tutorial de cómo lo puedes hacer y te lo dejo acá abajo para que puedas sacar el máximo a la cámara de tu dispositivo. Lo último que te quiero contar es que tu Samsung Galaxy Z Fold 8 llega con una función de Samsung DeX que puedes activar directamente en la parte de dispositivos conectados, yendo aquí a Samsung DeX, y eso te permitirá conectar tu teléfono a un monitor y convertirlo prácticamente en una computadora de escritorio. Aquí puedes ver las opciones, pero acá abajo te estaré dejando un tutorial completo de cómo lo puedes configurar para que le puedas sacar el máximo a tu dispositivo. Y bueno, con esta última función te he enseñado cómo puedes sacar el máximo a tu nuevo Galaxy Z Fold 8. Si llegaste al final del video, déjamelo saber dejando el emoji de Trevor acá abajo en la sección de comentarios, y si tienes alguna duda o pregunta me lo puedes dejar también acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.